De nada. Entonces, para que quede en el video, vamos a resolver este problema. Tenemos que calcular esfuerzos y tensiones en las barras 1 y 2, los corrimientos en esos tres puntos críticos, y decíamos que habitualmente en estos problemas, si aparece una barra mucho más gruesa que las otras, lo que estamos queriendo decir es que esa barra es infinitamente rígida, ¿sí? Así que las únicas barras que sufren alargamientos o acortamientos son la barra 1 y la barra 2. ¿Qué diferencia tiene este problema respecto a los que estuvimos discutiendo antes? El hecho de que una de las acciones externas no es una fuerza, sino que es un delta T. ¿Qué es un delta T? Es una variación de temperatura respecto a la que estaba inicialmente. Nos importa el cambio de temperatura, no necesariamente el valor, ¿sí? Entonces es un delta T, una variación de temperatura, que en este caso es una variación de temperatura de 10 grados. ¿Sí? Si tenemos variaciones de temperatura, tenemos que saber también cuál es el coeficiente de expansión térmica de ese material, que es este que está acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ese valor de lambda? ¿Lo habían visto? Habían visto este tema, ¿verdad? Ya. Puede ser que lo hayan nombrado como alfa también. O alfa, bueno. ¿El coeficiente de dilatación térmica, técnica? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué me dice? Te da la deformación específica dependiendo de la variación de temperatura. Bien, nosotros sabemos que si a un material lo calentamos, tiende a expandirse. Por el contrario, si lo enfriamos, tiende a contraerse. Lo que quiere decir lo que me acabas de comentar es que la deformación epsilon ya no depende solo de sigma y de E, como nosotros veníamos asumiendo en todos los demás problemas, desde la clase pasada, sino que si aparece una variación térmica, hay una componente de esa, se parece, perdón, un cambio de temperatura, hay una componente de deformación que es térmica, que depende solo, toda la filmina dice lambda, así que permítanme usar lambda en vez de alfa, pero sepan que es lo mismo, es el coeficiente de dilatación térmica. Igual a lambda por delta T. ¿Está bien? Entonces, tenemos las dos cosas. Una componente de deformación que es mecánica, una componente de deformación que es térmica, ¿sí? Obviamente en barras que no están sujetas a variaciones térmicas, el lambda delta T desaparece. Ahora, la deformación mecánica no la tendría que dejar de lado nunca. Ustedes seguramente cuando vieron este problema o este tema de las dilataciones térmicas hayan planteado algo así, ¿no? Yo tengo una barra y le aplico un delta T. ¿Qué le va a pasar a esa barra? Delta T positivo. ¿Qué le va a pasar? Se dilata. Se dilata. Es decir, que tiene epsilon distinto de 0. Epsilon, si quieren, igual a lambda delta T. ¿Cuánto valen las tensiones en esa barra? Epsilon por E. Eso sería si para la componente de formación mecánica, pero esta componente de formación es puramente térmica. Si yo la caliento No a hay, la barra, no hay sigma. ¿cómo? No tiene tensión. No tiene tensión. Si yo la caliento a esa barra, se estira y no le pasa nada, no hay ninguna fuerza actuando. Entonces o si quieren verlo al revés, hagan el equilibrio de la barra. ¿Cuánto valen los esfuerzos normales en esa barra? Valen cero, porque no hay ninguna fuerza actuante. Entonces, si pienso cuánto vale sigma, lo que hago es dividir el esfuerzo normal por el área, sigma también vale cero. ¿Sí?
Fíjate que la relación entre sigma y epsilon depende de, pero solo en esa parte que es mecánica. La parte térmica va por fuera. Y obviamente esfuerzo normal igual a 0. Ahora, si en vez de tener ese caso tengo este otro, pero la barra está bien potrada y le aplico un delta t. ¿Cuánto vale epsilon? Y ahí tendría que tener las dos componentes. Tiene que tener las dos componentes, seguro, pero entonces, pero el resultado total, la suma de las dos, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0, porque la barra está bien potrada. O sea, yo la voy a calentar, va a querer agrandarse, pero no va a poder. Podrían resolverlo por alguno de los métodos que estuvimos discutiendo, porque es un hiperestático, y descubrir entonces cuál es el esfuerzo normal que tiene. Pero lo que yo sé es que epsilon igual a sigma E más lambda delta t me tiene que dar igual a 0, por lo tanto yo ahí puedo despejar si quieren el valor de sigma. Lo que estamos queriendo decir es que en una estructura hiperestática los cambios de temperatura introducen esfuerzos normales. ¿Sí? Introducen, bueno, esfuerzos normales en el caso particular que estamos hablando, introducen esfuerzos internos. Entonces, esos esfuerzos internos van a traer sigmas, que a su vez van a traer esta componente de deformación mecánica. Entonces, nunca cometan el error de olvidarse de esa parte, ¿sí? En una barra solicitada con un delta t. Porque muchas veces pasa, por ejemplo, en este ejercicio, la barra 2, ustedes saben, sigma es igual a E por epsilon, o epsilon es igual a sigma dividido E. Y en la barra 1 se quedan solo con el lambda delta t, pero se olvidan de que al estar dentro de un hiperestático, la barra 1 también va a tener un esfuerzo interno que también va a generar una deformación. Y se van a tener que sumar las dos. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, vamos a resolver este problema. Bueno, nos pregunta en la presentación, ¿qué podemos saber sin hacer cuentas? No sé bien a qué apunta, pero vamos a ver qué podemos saber sin hacer cuentas. ¿Cómo se va a deformar esto? Y parecería que gira en torno a B. Va a girar en torno a B y seguramente entonces A, B y C sigan siempre definiendo una línea recta. ¿Sí? Eso seguro. Si quieren, dividámoslo en dos y pensemos por un lado qué le va a pasar a este sistema cuando solo actúa delta t. Está bueno pensar estas cosas para que cuando después obtenemos los resultados, nada, nos quedemos tranquilos de que obtuvimos lo que esperábamos y no aparece ninguna sorpresa. ¿Qué pasa si solo actúa delta t? ¿Qué creen que le va a pasar a la barra 2? Delta t positivo, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la barra 2? Se comprime. Se comprime, va a sufrir un acortamiento, ahí no hay temperatura, así que tendré un epsilon menor a 0, tendré un esfuerzo normal también menor a 0. ¿Y qué le va a pasar a la barra 1? Y como tenés delta T positivo, se dilata, o sea, se expande. Se expande, o sea, delta L es mayor a 0. ¿Y del esfuerzo qué podemos saber? ¿Qué va a ser mayor a 0? ¿Va a ser de tracción? Sí.
Y ahí ya tendríamos que ver, porque cuando aparece la temperatura, que la barra se alargue no necesariamente quiere decir que la barra esté traccionada. Porque de vuelta, una de las dos componentes de deformación no está directamente relacionada a n, sino a delta t. Entonces, de la misma manera, si epsilon es igual a sigma dividido e más lambda delta t, delta L, ¿a qué va a ser igual? A sigma dividido e por L, o si quieren, para hacerlo ya todavía más genérico, n dividido a, eso es sigma, ¿no? Por L dividido e, esta es la deformación que conocíamos de siempre, más lambda delta t por L. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que haya alargamiento positivo, o alargamiento, sí, alargamiento positivo, no necesariamente quiere decir que n sea positivo. Porque por ahí gana el lambda delta t por L. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. ¿Está bien? Entonces imaginemos esta estructura que estamos planteando acá. Esta, la que dibujé en rojo ahí al costado. Pensemos en los dos casos extremos. Los dos casos extremos. Si la barra 2 fuera un hilo, o sea, un piolín, ¿bien? O sea, algo que no existe directamente, ¿no? La barra 1 se va a alargar, ¿verdad? ¿Y el esfuerzo cuánto va a valer? Estoy planteando este caso, un caso extremo, ¿eh? Después lo voy a borrar porque es un caso para pensar. No existe la barra 2. Delta T es positivo, esta va a tener un delta L mayor a 0. ¿Y el esfuerzo normal cuánto va a valer? Cero. 0, porque no hay ninguna acción externa, es un isostático, en un isostático las variaciones de temperatura, simplemente la estructura se reacomoda a esa variación y listo. Pensemos en el otro caso extremo. Tengo la barra, tengo esta biela, pero ahora la barra 2 no solo está, sino que es infinitamente rígida. Si es infinitamente rígida, la puedo reemplazar por un apoyo. ¿Bien? Infinitamente rígida. Lo que quiere decir es que la barra horizontal se va a quedar así quieta como está. En ese caso, delta L de la barra 1, ¿cuánto va a valer? Para un delta T. Cero. 0, ¿sí? Porque es el caso que había planteado antes, el de la barra bien potrada. ¿Y el esfuerzo normal cuánto va a valer? Y tenés que calcular el esfuerzo normal que aparece cuando se expande por la temperatura. Está bien, pero si lo pensamos, ¿cuánto va a valer? Si la barra se quiere expandir y yo no la dejo, ¿qué va a estar? ¿Comprimida o traccionada? Comprimida. Ah, va a estar comprimida. Comprimida. Así que en los dos casos extremos tenemos, o en un lado, que el esfuerzo normal, o sea, si la barra 2 es muy poco rígida, es casi tanto que no existe, ¿sí? O tan rígida que casi no existe, el esfuerzo normal en la barra 1 tiende a 0. Si por el contrario, la barra 2 tiene rigidez, y no solo eso, sino que tiene mucha, mucha rigidez, a punto tal que se parece a un apoyo fijo, el esfuerzo normal en la barra 1 tiende a ser negativo. Así que probablemente la barra 1 termine comprimida a pesar de alargarse. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Y por el otro caso sería por separado la carga P actuando en solitario. En el caso de la carga P actuando en solitario es un problema que solo involucra acciones tipo mecánico. Es más fácil de ver. ¿Qué creen que le va a pasar a la barra 2?
Se comprime. se comprime. Y acá puedo ser menos riguroso en el sentido de confundir compresión con acortamiento, ¿no? Y decir lo que es lo mismo. Entonces decir n va a ser menor a 0 y delta L va a ser menor a 0. En el caso contrario, la barra 1, ¿qué le va a pasar? Se va a estirar. Se va a estirar y se va a traccionar. Bueno, entonces, la barra 2 se me comprime siempre por efecto del delta T y por efecto de la carga P. La barra 1, por un lado pareciera que se va a comprimir y a alargar, y por el otro lado, delta L, me estaba comiendo eso, y por el otro lado, decíamos, se va a traccionar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es resolver el problema, resolver este hiperestático, utilizando el método de las incógnitas estáticas y calculando para cada isostático los corrimientos de algún punto con el teorema de los trabajos virtuales. Entonces, vamos a poco. ¿Qué quiere decir el método de las incógnitas estáticas? Quiere decir que vamos a poner de manifiesto la reacción en alguno de esos vínculos, ¿sí? Por un lado, en este caso el que liberé es la reacción vertical en el apoyo de la barra 1, así que tengo esta incógnita estática, esta es la incógnita estática, por eso el nombre del método. Y después vamos a, como dijo Manu, yo me había comido esa palabra por ahí, vamos a aplicar el principio de superposición de efectos y decir que ese sistema en el cual yo liberé la fuerza X, como todo es lineal, linealidad mecánica, linealidad estática, linealidad cinemática, recordemos, linealidad mecánica, linealidad entre tensiones y deformaciones. Linealidad estática es que puedo plantear el equilibrio en la configuración sin deformar. Linealidad cinemática es que tenemos desplazamientos muy chiquitos. Cuando se cumplen esas tres condiciones, yo entonces puedo superponer efectos alegremente y decir que ese sistema de arriba a la derecha lo puedo pensar como la suma de estos dos sistemas. Un isostático en el cual solo actúan las fuerzas externas, que es este que está acá, más otro isostático en el que solo actúa la incógnita estática que yo planteé. Entonces, si los dos sistemas los puedo sumar y de esa manera recuperar el sistema hiperestático original, todo se va a sumar, ¿no? El esfuerzo normal en la barra 1, producto de lo que pasa en el esquema de la izquierda, más el esfuerzo normal en la barra 1, culpa de lo que le pasa al esquema de la derecha, eso me tiene que dar el esfuerzo normal en el hiperestático. Y lo mismo vale para los desplazamientos. Y en particular vale para los desplazamientos o el corrimiento de este punto, para el corrimiento vertical de este punto. ¿Cuánto vale el corrimiento de ese punto en el hiperestático? Cero. Cero, ¿sí? Porque era un apoyo originalmente. Ahí había un apoyo. Yo lo liberé para poner de manifiesto la fuerza X. Pero el desplazamiento, el corrimiento en ese punto vale cero. Así que eta en el hiperestático, para ese punto, que creo que no tiene nombre en la presentación, así que no lo quiero introducir ahora, vale cero. ¿Y yo qué voy a decir entonces? Que por superposición de efectos, yo también sé que el desplazamiento en ese punto va a ser igual a el desplazamiento en el sistema de la izquierda, es decir, el desplazamiento producto en el isostático, producto de la acción de delta T y de P, más el desplazamiento en ese punto, en el esquema de la derecha, cuando solo actúa la fuerza X. Y esa va a ser mi condición de compatibilidad. Y entonces lo que tengo que hacer es calcular esos dos desplazamientos. Tengo que calcular eta debido a delta T y P en el isostático, y tengo que calcular eta debido a X en el isostático también. Y para eso, en este
ejercicio se nos propone hacerlo, o en esta primera parte, hacerlo a cada uno de ellos utilizando el método de los trabajos virtuales, el método de las fuerzas virtuales. ¿Y qué necesito para eso? De vuelta, la deformación virtual y el sistema equilibrado. El sistema equilibrado, ¿cuál va a ser? En donde tenés la X va una fuerza unitaria. Donde tengo la X, más que donde tengo la X, para ser más genéricos, es donde quiero calcular el desplazamiento. Pasa que acá coincide que es ese punto, ¿sí? ¿Está bien? Pero en realidad es donde quiero calcular el desplazamiento, una fuerza unitaria. Ese va a ser mi sistema equilibrado. Bueno, esta es la condición que queríamos plantear. Y el sistema equilibrado va a ser este. Y después voy a tener una deformación virtual. Repito, el nombre es confuso. Voy a tener una deformación virtual por cada desplazamiento que quiero calcular. Que la deformación virtual es el sistema real en el cual estoy calculando el desplazamiento. Entonces tengo esta deformación virtual, que es el sistema que considero para calcular el desplazamiento debido a delta t y debido a p en ese punto. Y esta otra deformación virtual, que es el sistema real en el cual calculo el desplazamiento debido a mi incógnita x. Planteemos primero, calculemos primero los desplazamientos debido o producidos por las cargas externas. Y básicamente habíamos dicho que lo que íbamos a plantear era una ecuación de igualdad de trabajo. Igualdad de trabajo de las fuerzas que desarrollan, el trabajo que desarrollan las fuerzas externas en el sistema equilibrado, cuando actúan sobre los desplazamientos del sistema real, o de la deformación virtual, con las fuerzas internas del sistema equilibrado sobre los alargamientos de la deformación virtual. ¿Cómo sería eso en este caso? Vamos a tratar de respetar los colores que yo venía usando. Sistema equilibrado con azul, deformación virtual con rojo. ¿Cuál es la fuerza externa en este caso? Fuerza externa es la fuerza externa del sistema equilibrado, es esa fuerza unitaria. Y voy a tratar de escribir un poco más arriba, así queda después. ¿Quién es el corrimiento con el cual esa fuerza desarrolla trabajo? Bueno, es el corrimiento de incógnita, ¿no? Es lo que llamé eta debido a P y delta T. Eso es todo lo que tiene que ver con las acciones externas. Ahora vamos a ver las fuerzas internas. ¿Sí? Lo primero que necesitamos hacer es equilibrar ambos sistemas. Necesitamos equilibrar el sistema equilibrado, valga la redundancia, y equilibrar la deformación virtual. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo normal en la barra 1 del sistema equilibrado? En esta. Vamos a hacerlo a vos o si no. ¿Eh? El más 1. Más 1. Bueno, Sí. ¿Y en la barra 2? y ahí vas a tener todo el término de la temperatura, ¿no? No, el sistema equilibrado. En el sistema equilibrado actúa solo más 1. El esfuerzo Ah, normal, sí, sí, sí. el esfuerzo normal de la barra 2 en el sistema equilibrado. ¿Lo pueden ver a simple vista? ¿Sería más uno, pero en sentido contrario? Claro, creo que sí. ¿Se tracciona o se comprime? Se comprime. ¿Se comprime? ¿Alrededor de qué punto rota la barra verde infinitamente rígida? Alrededor de este. ¿Sí? Así que va a tener una configuración deformada que es algo así. En realidad hay que pensarlo por equilibrio esto, pero digo, la barra 2 se va a querer alargar cuando actúa una fuerza unitaria. ¿No? Así que en realidad lo que tengo ahí también es una tracción. Puedo tomar momentos respecto
a este punto si quiero, para quedarme tranquilo, hacer la cuenta, como la quieran hacer, ¿sí? Por ahí a simple vista también podemos ver que el esfuerzo normal en esta barra es más 1. Fíjense que básicamente lo que estoy diciendo es que tengo algo así. Tengo esta barra con un apoyo acá y 2 fuerzas. Eso está en equilibrio. ¿No? Las 2 barras traccionadas. Y en la deformación virtual, ¿qué me pueden decir? ¿Cuánto creen que es el esfuerzo normal en la barra 2? Estoy acá ahora, ¿no? En la deformación virtual. Y estamos resolviendo el equilibrio. Menos P. Menos P. PAP. Sí. Menos P, sí. ¿Y en la barra 1? Nada, ya está en equilibrio ese sistema. ¿Sí? El esfuerzo normal en la barra 1 vale 0. Si quieren, párense acá y miren para arriba. ¿Qué fuerza hay? Ninguna. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces ya tengo mis 2 sistemas equilibrados y ahora sí puedo aplicar esa ecuación de trabajo interno, que básicamente me decía que vaya sumando barra a barra las fuerzas del sistema equilibrado con los alargamientos de la deformación virtual. Entonces vamos a hacer eso. Barra 1. ¿Cuál es el esfuerzo normal del sistema equilibrado? Más 1. ¿Y cuál es el alargamiento de la barra 1 en la deformación virtual? Bueno, vamos a plantearlo ahora, vamos. Alargamiento de la barra 1 en la deformación virtual. Y lo voy a escribir, si quieren, entonces genérico. Esfuerzo normal de la barra 1 en el sistema equilibrado. Y después a esto le voy a sumar más el esfuerzo normal de la barra 2 en el sistema equilibrado, multiplicado por el alargamiento de la barra 2 en la deformación virtual. Entonces ahora sí. El esfuerzo normal de la barra 1 en el sistema equilibrado habíamos dicho que era 1. Y el alargamiento de la barra 1 en la deformación virtual, ¿quién es? Delta T por lambda por L. 1. Delta T por lambda por L, claro. Delta T por lambda por L. Y a esto le voy a sumar lo que pasa en la barra 2. El esfuerzo normal en la barra 2 en el sistema equilibrado también es 1. Y a esto le sumo el alargamiento de la barra 2 en la deformación virtual. ¿Qué cuánto es? Menos P por L2 sobre E por A. Bien. Y ahí conozco todos los datos y obtengo eta, tengo el corrimiento, ¿sí? Ahí está un poco resuelto lo que veníamos hablando. Ahí por eso ven que porque lo dibujé tan arriba, porque aparece acá la expresión, si quieren, más bien genérica, y donde vemos que tenemos que incluir el término de delta T por lambda, y acá los resultados particulares de este problema en cuestión, que nos terminan dando 2 por 10 a la menos 4 metros negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros habíamos planteado la fuerza hacia arriba, lo que quiere decir que el corrimiento era hacia abajo. Ahora tenemos que calcular el desplazamiento. Creo que ahí me escuchan bien. Tenemos que calcular el desplazamiento debido a X. Y como ven, calcular los desplazamientos debido a X es muy fácil porque el sistema equilibrado y la deformación virtual son iguales, con la única diferencia de que aparece X.
pero después es muy fácil. Pero bueno, así que arranquemos equilibrándolo. El sistema equilibrado ya lo habíamos planteado, porque es el mismo que antes. Teníamos un esfuerzo normal positivo en las dos barras y unitario. Y por lo tanto, ¿cómo creen que van a ser los esfuerzos internos en la deformación virtual? Básicamente puedo multiplicar un sistema, todo ese sistema por X y ya está. Esa es la ventaja, no tengo que analizarlo demasiado. Y entonces después planteo la ecuación de igualdad de trabajo de la misma manera que lo hacemos siempre. La fuerza externa, en este caso, es más 1. El desplazamiento es el desplazamiento de la deformación virtual, que es justo el desplazamiento incógnita, es el eta debido a x. Y a esto le tengo que sumar, entonces, el esfuerzo normal en el sistema equilibrado en la barra 1, por el delta L de la deformación virtual en la barra 1, por el esfuerzo normal en la barra 2 en el sistema equilibrado, por el delta L de la barra 2 en la deformación virtual. Y bueno, en este caso es, como decíamos, muy fácil. El delta L de cada una de esas barras es X por L dividido de por A, ¿sí? Así que una vez que obtuve el eta debido a P y a delta T, y obtuve el eta debido a X, simplemente digo que la suma de los dos me tiene que dar 0, porque el corrimiento de ese punto en el que el estático es igual a 0, y despejo X. X en este caso nos dio 5,833 kilonewton. ¿Sí? ¿Está bien acá? Y después simplemente obtengo los esfuerzos normales en el hiperestático sumando las soluciones de cada uno de los dos isostáticos que yo había obtenido, pero reemplazando el valor de X por el que corresponde, y eso nos da un esfuerzo normal en la barra 1 de 5,833 y un esfuerzo normal en la barra 2 de 14,167. ¿Bien? ¿Estamos? Así se resuelve el problema por el método de las incógnitas estáticas. ¿Alguna duda? No, estamos. Yo, Agus, tengo una consulta. Sí. ¿Este problema se podría haber resuelto por inspección? Es tan buena tu pregunta que es lo que viene después. Bueno, ¿Sí? fantástico. Así que Gracias. planteémoslo rapidito a ver cómo sale, porque claro, o sea, cualquier ejercicio lo podríamos a priori resolver también por inspección, y ustedes son los que van a elegir, llegado el caso, salvo que les indiquen explícitamente qué es lo que tienen que hacer, qué método van a utilizar. Y entonces, Julián, ya que estamos, ¿cuál sería la condición que vos plantearías? Sí, yo diría que, por ejemplo, bueno, que el desplazamiento de la barra 2 va a ser igual que el desplazamiento de la barra 1. Desplazamiento delta L. ¿Desplazamiento o alargamiento? Alargamiento, acortamiento. Eso, no desplazamiento. Pero pará, porque es importante porque ahí entran en juego los signos. Vos creo que me estás diciendo que el alargamiento de la barra 1 va a ser igual a lo que se acorte la barra 2. Exacto. Bien. Porque en el fondo, ¿qué es lo que estás planteando? Que la configuración deformada va a ser algo así. Entonces puedes plantearlo en términos de alargamiento o puedes plantearlo en términos de corrimiento, si querés. Entonces habíamos definido a este punto como el punto A y a este punto como el punto C. El del medio en la primera filmina era punto B. Entonces básicamente yo puedo decir que delta A, fíjense que ahora cambió la letra, ahora es delta, no es eta. Delta A, ¿sí?, es igual, lo puedo pensar en valor absoluto o lo puedo pensar con los signos. Acá está planteado en términos de signos. Que el corrimiento en A es igual a menos el corrimiento en C.
Y ahí planteo mi condición de compatibilidad. ¿Todos lo ven? Supongo que sí. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tengo que hacer es plantear mi ecuación de equilibrio, a la cual yo después le voy a sumar esta ecuación de compatibilidad que planteamos hace un rato. Entonces, ¿qué hago para eso? Y en general, lo más conveniente es suponer a todas mis incógnitas positivas. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, lo pueden plantear en términos de las reacciones, pero también pueden poner de manifiesto los esfuerzos normales, que son en el fondo los que ustedes quieren saber, y decir que ustedes tienen entonces este sistema con este punto fijo en B, una carga externa y dos barras, una con un esfuerzo N2 que no conocen, otra con un esfuerzo N1 que no conocen, y acá además hay una delta T. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Suponemos esfuerzos normales positivos, y de esta manera, con esto que tenemos acá, podemos plantear una condición de equilibrio. ¿Cómo pueden plantear la condición de equilibrio en este caso? ¿Qué ecuación tomarían? ¿Sumatoria de fuerzas verticales, por ejemplo? Puede ser momentos respecto del punto B. Claro, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si hago sumatoria de fuerzas verticales, tengo que poner de manifiesto las reacciones de vínculo en B. En cambio, si tomo momento respecto a B, esa reacción, que recuerden, muchas veces no me va a interesar, no la calculo y listo, y me ahorro un problema. Entonces, la ecuación de equilibrio que está planteada es esa, momentos respecto del punto B. ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente, el momento que genera la fuerza N1 respecto al punto B es de signo contrario que el momento que genera la fuerza 2, y eso tiene que estar en equilibrio con P por L, que es la distancia del punto C al punto B. De ahí encontramos una relación, una primera relación que nos dice que el esfuerzo normal es igual a P, el esfuerzo normal en 1 es igual a P más el esfuerzo normal en 2. Y después planteo mi ecuación de compatibilidad. ¿Y qué habíamos dicho de ecuación de compatibilidad? Que delta A, el corrimiento del punto A, iba a ser igual a menos delta C. ¿Y quién es delta A? La normal 1 por L1 sobre E por A, más todo el término de la temperatura, Bien. era T lambda L1. Lambda, delta T, L1. Y bueno, delta C es lo mismo con N2, que es lo que está acá, ¿sí? No nos olvidemos, insisto, del término de delta T, porque si no, no vamos a llegar al resultado buscado. Así que ahí tenemos entonces el corrimiento de A, que tiene una componente que es culpa de los esfuerzos normales, y otra componente que es culpa de la aplicación de un diferencial de temperatura, y después el corrimiento en la barra 2, que, o sea, el corrimiento en el punto C, que es igual al alargamiento de la barra 2, y ahí tenemos entonces las dos expresiones que necesitamos. Y después, nada, tenemos que resolver el sistema, y esto lo pasamos rápido, no vamos a hacerlo. Tenemos entonces esa ecuación, resolvemos incorporando también lo que sabíamos de nuestra ecuación de equilibrio, que ¿qué nos decía? Que N1 era igual a P más N2, y entonces reemplazo, y llego a que N2 es menos 14,167, y que N1 es 5,83. Mismos resultados que los que había obtenido en el caso anterior. Lo cual tiene sentido porque no importa, la estructura es la estructura, no le importa la estructura cómo elegí yo resolver. Bueno, por último, el problema nos pedía que calculemos los corrimientos en esos puntos A, B y C. Está claro que el corrimiento en B es 0, el corrimiento en A es lo que ya habíamos hecho, simplemente estamos reemplazando los valores, y el corrimiento en C es igual y de signo contrario al corrimiento en A, lo cual era de sospechar porque de todas las soluciones de equilibrio, todas las soluciones
todos los sistemas equilibrados que garantizan el equilibrio del sistema, hay uno solo que es el que además garantiza la ecuación de compatibilidad, que es ese que obtuvimos en la filmina anterior. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, por ahora. ¿No? Yo tampoco.